Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gusto volver a saludarles. Bueno, nuevamente yo aquí acompañándolos en este espacio de aprendizaje. Bueno, en esta ocasión quiero darles la más cordial bienvenida a nuestra nueva cursada que tenemos por delante. Es una cursada mucho más, diríamos en términos generales, placentera. El mundo del profetismo fue un mundo muy desconocido para nosotros, pero bueno, ahora nos vamos a adentrar a un mundo más conocido, ¿no? En el que nos movemos mucho. ¿Quién no acuerda de un salmo especial, un salmo que nos acompaña, que lo aprendimos de memoria, que lo tenemos desde que éramos pequeños? ¿Quién no ha escuchado la historia de Job, ¿no? El paciente Job. ¿Quién no ha enamorado a alguien a través de los poemas del Cantar de los Cantares? Este, ¿quién no se ha sentido atraído por los proverbios, que son pequeños refranes, ¿verdad? Que se atribuyen a Salomón. En fin, creo que todos conocemos de alguna manera mucho más los libros poéticos y o sapienciales que los libros proféticos, ¿no? Así que bueno, vamos a entrar a aguas, no digo mansas, ¿verdad? Pero tal vez aguas más conocidas para cada uno de nosotros y que nos hará mucho más sentido porque, insisto, para la práctica cristiana o para la vida cristiana, pues el libro de Abdías o de Amós o de Oseas no nos dirían mucho, aunque sé que nos dicen mucho, pero bueno, a simple vista no nos dirían mucho, pero los libros de poesía pues nos dicen demasiado, porque la poesía es un género literario que trata de llegar a la profundidad de las emociones, de los sentimientos, y los libros de sabiduría, bueno, tratan de despertar en nosotros ese pensamiento, ¿no? Esa reflexión muy propia, por ejemplo, del Eclesiastés, ¿no? Donde dice todo lo que se ha hecho y todo lo que se hace debajo del cielo, es vanidad, ¿no? No sabemos ese texto, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bueno, en ese sentido, queridos alumnos, pues bienvenidos y bienvenidas sean a esta materia donde estaremos viendo los libros de Job, los libros sapienciales, que en este caso sería Job, sería el libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios, son libros sapienciales, y los libros poéticos, bueno, estaremos viendo el libro de los Salmos, el libro del Cantar de los Cantares y el libro de Lamentaciones, que son esta hermosa literatura que tenemos en el texto bíblico y que para el judaísmo son libros muy valorados porque se le atribuyen a tanto a David como a Salomón, la mayoría de estos libros. Bueno, pero también tiene que decirnos mucho, ¿verdad? Y tenemos que conocer a profundidad cómo es que se dan, cómo llegan a confeccionarse esta literatura. Así que bueno, creo que va a ser mucho más agradable el poder eh, llevar a cabo este tiempo de aprendizaje. Bueno, en primer lugar vamos a orar al Señor para que Él nos dé sabiduría y nos ayude a disfrutar este tiempo de aprendizaje. ¿Les parece? Muy bien, pues vamos a orar. Amado y buen Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, gracias te damos, Señor, por este tiempo, un tiempo que nos permite sumergirnos a un género literario muy hermoso que está en el texto bíblico. Gracias, Padre, por transmitir tu palabra de diversas formas, de diversas maneras, de lo cual, Señor, nos sentimos cautivados, nos sentimos subyugados por esta forma que tenés de enseñarnos. Padre, bendíceme. Dame sabiduría, dame entendimiento para poder transmitir esta cursada, pero también bendice a cada alumno, a cada alumna, Señor. Abre su mente, su corazón, que se sientan profundamente atraídos y también cautivados por estos libros maravillosos. Ponemos entonces, Señor, este tiempo en tus manos para gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pues bien, queridos alumnos, pues como dije, vamos a arrancar. Estaría bueno que pudiéramos empezar a leer algunos textos, ¿verdad? Tal vez podríamos empezar por los más cortos, ¿no? Podríamos empezar leyendo los 5 capítulos, que no son tantos, del libro de Lamentaciones. Podemos también leer un poco el libro del Cantar de los Cantares. Y quiero animarlos a que lean la Biblia, ¿verdad? A que lean la Biblia, a que puedan ustedes reconocer en dónde estamos parados cada vez que decimos un texto, una narración, un evento, ¿no? Entonces, si alguien nos dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tus brazos, porque fuerte, fuerte como la muerte es el amor y sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama que ni las muchas aguas ni los muchos ríos podrán apagar nuestro amor, pues sabríamos que estamos en el libro del Cantar de los Cantares, ¿no? O si escucháramos ese texto que dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, o el Señor es mi pastor, nada me faltará, o ese hermoso salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, etcétera. Bueno, yo pienso que sabemos que estamos básicamente en el libro de los Salmos. Y cuando decimos vanidad de vanidades, todo es vanidad, bueno, o el fin de todo discurso es este: tema a Dios y guarda sus mandamientos. Bueno, sabemos que es el libro del Eclesiastés. O esa frase que dice, este, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. O cuando dice, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? Y por lo tanto me reduzco a cenizas y a silicio. Bueno, sabemos que estamos hablando del libro de Job. O ese famoso adagio, que dice que eh, más vale dormir en la azotea de una casa que convivir con mujer rencillosa. Bueno, sabemos que estamos hablando de los proverbios. En fin, es importante que lean, hermanos. Es importante que lean, que memoricen, que traten de aprender lo más que puedan la palabra, ¿verdad? Y de esa manera, bueno, ustedes puedan avanzar mucho más en esta forma de penetrar en el misterio de Dios, de su voluntad, de su palabra, etcétera. Bueno, dicho eso, y espero que ustedes se sientan emocionados porque, como dije, son libros que tratan de la vida, que tratan de experiencias muy personales que se asemejan a las experiencias que nosotros tenemos como personas. Entonces va a haber mucha empatía por parte de esta literatura, va a haber mucha empatía, vamos a sentirnos muy cercanos a las distintas temáticas que encerrarán los libros poéticos o sapienciales. Muy bien, pues dicho esto, vamos a hacer una pequeña introducción para entrar al mundo poético y voy a compartir la pantalla y vamos a guiarnos en estos conceptos, ¿verdad? Son conceptos muy que todos recordamos, son conceptos muy interesantes, que tiene que ver con los escritos de sabiduría. Bueno, como dije, esta clase será introductoria. Vamos de a poquito acercándonos para después, como ya ir viendo los grandes temas que nos encierran los distintos libros, ¿no? Así que vamos viendo. Bien, la sabiduría, la experiencia, sabiduría como sinónimo de experiencia, a los que estos escritos hacen referencia, es de carácter eminentemente práctico, ¿verdad? Es la experiencia, lo que vivimos. Por eso se dice que los adultos mayores o los ancianos han acumulado una serie de experiencias que los hacen sabios, ¿verdad? Entonces, como les dije, la empatía va a estar en el hecho de acercarnos a esta literatura porque tiene que ver con experiencias de la vida muy, muy parecidas o muy iguales a las nuestras.
Por lo tanto, esta literatura no consiste en una apelación teórica, no es subjetiva, no es abstracta, no se limita solamente a decir conceptos, sino es una exhortación, una guianza, una amonestación en muchos casos, es una invitación a saber vivir, a que todas las áreas de nuestra vida, la área emocional, la área sexual, el área sentimental, económica, espiritual, esas luchas que nosotros tenemos cuando nos enfrentamos a la enfermedad, a la muerte, etcétera. Bueno, todo eso tiene que ver con esta literatura. Todos esos tópicos, ¿verdad? Que nosotros vivimos el día a día, se enfrentan en esta literatura. El saber vivir, cómo habremos de practicar nuestra fe de manera diaria. En cada una de las múltiples circunstancias de la vida, como dije, en todas las áreas, que sepa desempeñarse de manera correcta en el papel que le corresponde representar en el seno de la comunidad humana a la que pertenece. Es decir, nosotros pertenecemos a una comunidad. Somos afines, tanto las comunidades antiguas en las que se escriben estos libros, como nuestras comunidades, tenemos necesidades muy similares, tenemos necesidades comunes, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo responder ante eso? Por ejemplo, Job nos enseñará cómo responder ante un sufrimiento que no tiene sentido. El libro del Cantar de los Cantares nos desafiará acerca de un erotismo sexual santo, diríamos, ¿no? Que va a abarcar las áreas sexuales, emocionales, amorosas, pues que todos tenemos, ¿verdad? Que todos tenemos esta necesidad. El Coeledo, el libro del Eclesiastés, nos va a confrontar con esos escepticismos que a veces tenemos en la vida. Decir, no te puedo creer que esto esté pasando, no te puedo creer que esto esté sucediendo, ¿verdad? Estoy cansado de ver siempre lo mismo y entramos como en un hastío, en un fastidio, en un hábito, ¿verdad? Que el libro del Coelet nos va a confrontar, o el libro del Eclesiastés. Entonces, esta literatura nos va a plantear que lo que vivieron antes los antiguos, pues no difiere mucho de lo nuestro, ¿verdad? Por eso esta sabiduría es de carácter práctica y que en muchos casos no cambia con el paso del tiempo. Sí, es afectada por los aspectos culturales, porque lo que hoy vivimos en el siglo XXI, pues no se vivía en el siglo IX, VIII, en el siglo X antes de Cristo. Son aspectos culturales totalmente diferentes, pero hay patrones de conducta que han permanecido y permanecerán en el tiempo. Así que el sabio, según la perspectiva bíblica, quien escribe estos hechos, quien escribe estas experiencias, lo va a hacer no desde alguien que está sin hacer nada, ¿verdad? Sino lo va a hacer a través de una actitud de piedad, una piedad espiritual. Por eso, el sabio que aparece en la Biblia es un sabio espiritual, es un hombre espiritual. No tenemos indicios de que haya mujeres que hayan escrito este tipo de literatura, ¿no? Pero la mujer también tiene mucho que ver con estos aspectos de sabiduría. Por eso el sabio, según la perspectiva bíblica, posee la habilidad, la agudeza y las cualidades precisas para afrontar con éxito las contingencias de la existencia, cualesquiera que éstas sean. Así que la sabiduría es esencialmente un don de Dios desarrollado luego por la experiencia y la reflexión. El sabio de Israel es un sabio que sabe observar, que sabe escuchar, que sabe percibir aquellas cosas que están detrás, ¿no? Y que puede describirte como sos, con solo verte, con solo escucharte. Por eso, la sabiduría es un don que se va a consolidar en la medida en que el sabio de Israel experimenta. Muchas de las cosas que se escriben en los proverbios vienen de experiencias propias, ¿no? De quien escribió esos proverbios.
ese dicho que parecía muy machista, decir que es mejor dormir en la azotea de una casa que convivir con una mujer que todo el día anda gritando y anda retando por todo, bueno, seguramente es una experiencia que el sabio tuvo. O él lo vivía, o él tenía una esposa que no era muy fácil, ¿no? Que era muy complicada. Y entonces para él decía, ¿sabes qué? Antes de que vos me sigas ahí diciendo todo, ¿verdad? Mejor me voy. Y entonces se subía a la azotea de la casa donde no podía subir su esposa y estar mucho más tranquilo. O pudo verlo de su vecino, ¿verdad? Todo el día peleando, la esposa siempre gritándole y reprochándole. Y entonces, curiosamente, un día el sabio ve que el vecino se sube a la azotea y lo ve más tranquilo. Y a partir de ahí construye el proverbio, ¿no? Un proverbio que está en la palabra de Dios. Consecuentemente, queridos alumnos, esto es la experiencia. Una experiencia que, como digo, después pasa a la reflexión. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué pasa aquello? ¿No? ¿Por qué estas actitudes? ¿Por qué no encarar? ¿Por qué a veces es mejor huir? ¿No? Hay un proverbio popular que dice, soldado que huye de la guerra, sirve, que huye, sirve para otra guerra, ¿no? Entonces, hay mucha reflexión que en los libros de sabiduría se plantean. Por eso el sabio observa la realidad, la mira, la juzga, va a juzgar lo que va a mirar, va a sacar una conclusión, va a determinar, decir, mira, eh, todo esto es vanidad, ¿verdad? Todo esto es vanidad. Este, no hay nada nuevo debajo del cielo. Todo es lo mismo. Es como una rueda, ¿verdad? Es como golpear en el viento o golpearla al viento. Entonces, el sabio va a observar, el sabio va a juzgar lo que ve y finalmente sus conclusiones las comunicará a sus discípulos. Primero, dirá, bueno, esto yo lo aprendí, tal vez yo lo viví, tal vez yo lo estoy sintiendo, ¿no? Decía otro proverbio, decía, es mejor encontrarse a una osa que ha perdido a sus cachorros, ¿verdad? Que tratar de convencer a un necio, ¿no? O toparme de frente a un necio. Entonces, fíjense, es decir, la osa cuando pierda sus osesnos, se vuelve mal, o sea, es muy mala, muy peligrosa. Y vean cómo el proverbista dice, miren, prefiero encontrarme eso porque el necio es peor, ¿no? Cuando una persona es necia, cuando una persona se planta en lo suyo, se planta en lo que es que yo así lo digo, es que así es, y por más que vos trates de convencerlo, no te deja, se escabulle, se enoja y demás, uno termina diciendo, ¿sabe qué? Yo prefiero darme la media vuelta y que él se quede con su razón y yo con la mía, pero no lo voy a convencer. Entonces, el sabio va a observar, va a juzgar la realidad, va a transmitir las enseñanzas a sus discípulos y a partir de ahí se va construyendo todo este tipo de sabiduría. Así que para transmitir la enseñanza, los sabios recurren por lo regular, no como regla general, sino por lo general, regular, los sabios van a recurrir a menudo a los proverbios o como nosotros le llamamos a los refranes, ¿verdad? Eh, Hoy ya estamos terminando la etapa de los refranes. Yo recuerdo que mi abuelita materna se sabía un montón de refranes, que para cualquier situación ella tenía un refrán, ¿verdad? Ella tenía un refrán. Este, y aprendimos muchos refranes por mi abuelita, ¿no es cierto? Que si hubiera estado en la época del texto bíblico, quizá muchos de esos refranes estuvieran en la Biblia. Pero hoy ya no, hoy no, ya hoy las nuevas generaciones ya no quieren pensar, ya no quieren reflexionar, ya el sabio tiene que tomarse el tiempo para hacer eso y hoy todos estamos en una vorágine de trabajo, de subir, bajar, de ir, de estar, de mil cosas, ¿no? Así que
Bueno, los sabios van a utilizar este tipo de sentencias cortas porque son más fáciles de aprender, ¿no? En todo tiempo ama el amigo y es mucho mejor que un hermano. Seguramente el proverbista le pasó esa experiencia, que sus hermanos eran muy malos con él, pero tuvo un amigo que dio la vida por él o que se pasaba horas charlando y su cariño era genuino. Entonces termina construyendo este refrán, ¿no? En todo tiempo ama el amigo, es mucho mejor que un hermano. Y a veces en muchas familias sucede, ¿verdad? En muchas familias nuestras sucede que a veces nuestros mejores amigos son mucho más hermanos que nuestros propios hermanos de carne. Entonces, se presenta en estos proverbios, tienen dos caras, ya los voy a platicar con mayor detenimiento, a través de una amonestación o de una sentencia o declaración. ¿Va? En el caso de la amonestación es cuando el sabio va a reconocer enseguida lo que está sucediendo y va a utilizar un modo verbal imperativo empleado para aconsejar y exhortar a sus discípulos acerca del camino que deben seguir. Por ejemplo, si ustedes buscan Proverbios, capítulo, el que está aquí, capítulo 19, versículo 18. Entonces, dice el libro de los Proverbios de la siguiente manera: instruye a los padres a disciplinar a sus hijos mientras todavía hay esperanza que corrijan su camino, pero advierte contra el exceso de disciplina que podría llevar a la destrucción de la vida de un hijo. Entonces es un modo imperativo que dice instruye, ¿no? Lo está amonestando, le está diciendo, si no lo instruís, ¿verdad? Si no lo disciplinas, entonces vas a perder a tu hijo. Entonces trata de exhortar a los padres de que no se les salgan de las manos o de control la educación de los hijos, ¿no? Hemos visto cuántos padres, por no poner atención en cómo sus hijos son educados, pues terminan siendo hijos muy mal educados y en muchos casos terminan asesinando a sus propios padres, precisamente por no reconocer esta amonestación, este modo verbal imperativo, es decir, no eches en saco roto esta situación. Y cuando hablamos de sentencia, insisto, ya cuando veamos el libro de los Proverbios, lo voy a decir con mayor claridad, pero cuando hablamos de sentencia es una descripción, es una declaración. Aquí no hay una amonestación, solamente está diciendo, mira, yo te digo cómo es el tema, ¿verdad? Yo te digo lo que es y lo que puede pasar. Vos sabés si me haces caso o vos sabés si no, ¿no? O sea, no hay una exhortación de que tenés que hacerlo. Es solamente decir, mira, te estoy describiendo la realidad. Y ya que estamos en el libro de Proverbios, podemos leer el capítulo 10 en el versículo 12 y dice... el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Está haciendo una declaración, ¿verdad? Está haciendo una sentencia. No está diciendo, si mira, si vos no haces esto o haces el otro, no. Solo te está diciendo la verdad de una manera sencilla, llana, ¿verdad? Y te está diciendo, el odio va a hacer que haya mucha amargura en tu corazón. Es lo que va a hacer el odio. Te lo digo, vos sabés si me crees o no, ¿verdad? Ese ya es tu problema, pero yo te digo, el odio va a hacer que haya amargura en tu corazón. Pero el amor, te doy la opción. Si vos no querés que eso suceda, la opción es el amor, porque el amor cubre todas las faltas. O sea, necesitas, en vez de cultivar odio, resentimiento, frustración en tu corazón, pues yo te propongo que sea, ¿verdad? Entonces es una breve descripción objetiva de una realidad comprobable. O sea, así ha sucedido, hermanos. No hay persona en el mundo que tenga odio en su corazón que sea feliz. No lo hay. Discúlpenme, pero no lo hay porque el odio carcome. El odio va creando
expectativas falsas. El odio va produciendo que las personas se sientan ah, infelices, ¿no? Solo el amor lo hace diferente. Por eso dice, de un hecho sobre el cual no se pronuncia ninguna especie de juicio moral. O sea, aquí no hay qué te va a pasar. Yo solamente te estoy diciendo, mira, el amor, el odio es lo que hace, pero puedes tener esta opción. Y te lo dejo ahí y vos decidís qué hacer. En el primer caso no, es decir, sí o sí tenés que hacerlo, ¿va? Sí o sí, porque si no, te va a complicar. Bueno, pues esos serían los ejemplos de cómo el sabio va a transmitir su enseñanza. Lo vemos en el libro de Job, en el libro de Proverbios, en el libro de Eclesiastés, en el libro de Cantar de los Cantares, ¿verdad? O sea, lo vemos claramente en esos versículos. Bueno, junto a estas fórmulas proverbiales, no es la única forma como género literario que el sabio va a utilizar para transmitir su sabiduría. Tiene otros recursos que la Biblia va a recoger como modelos didácticos, modelos de enseñanza que utilizarán los sabios para transmitir sus enseñanzas. Va a ser a través, por ejemplo, de un poema sapiencial. Del capítulo 1 al 9, queridos alumnos, son capítulos que tienen que ver con la sabiduría, ¿verdad? La sofia o la sabiduría, y que son poemas, pero que el tema central de estos poemas tiene que ver con la sabiduría. Tenemos, por ejemplo, el diálogo que existe entre Job y sus amigos, ¿verdad? Sus amigos y Job, y que también va a a- que también va a hacer con Dios, ¿va? También Job va a hablar con Dios y entonces tenemos diálogos. Recuerden que los diálogos tienen que ver mucho con este, el ida y vuelta. No es lo mismo un diálogo que un monólogo, ¿verdad? Y, y eso, pues evidentemente va a provocar que en esta charla que se tiene entre distintos personajes fluya la sabiduría. ¿Le ha pasado que a veces cuando usted platica con alguien que es una persona muy, ¿cómo se llama? Muy ah, inteligente, sabia, no sé cómo llamarle, porque hablamos de inteligencia, pero bueno, alguien que tiene mucha capacidad, vos aprendés un montón en el diálogo, ¿no? Mucho más que en el monólogo. Y bueno, de eso se trata el libro de Job. Tenemos, por ejemplo, la digresión en el discurso, es decir, la digresión no es otra cosa más que, dice el diccionario, la digresión es acción y efecto de romper el hilo del discurso y de introducir en él cosas que no tengan aparente relación directa con el asunto principal. Y esto, hermanos, es una característica muy importante del Eclesiastés. El Eclesiastés va a ir rompiendo el hilo y va a meter tema tras tema sin ningún aparente orden, pero que en esencia el libro del Eclesiastés va a demostrar la tesis que él ha planteado, ¿verdad? Y la tesis que él ha planteado es, no hay nada nuevo debajo del mundo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa es su tesis y la va a demostrar. Entonces, para demostrarla va a tener que introducir muchos elementos temáticos que irán de un lado para otro y que, como dije, sin un aparente hilo conductor, finalmente nos va a demostrar con esta digresión que a veces la vida es así, ¿va? Es un Es un rompecabezas, la vida a veces se pone cuesta arriba, patas para arriba, decimos, no, la vida a veces se rompe toda lógica y ahorita estás en un momento y al rato se transforma todo, en fin.
También va a utilizar la alegoría, que son las comparaciones, ¿verdad? En los dichos va a utilizar la oración. La oración, por ejemplo, la vamos a encontrar, serán oraciones en tipo poemario en el libro de Lamentaciones, que son 5 poemas, ¿verdad? Hermosos poemas que tienen que ver con las endechas o las elegías, que ya vamos a ver qué es eso. Pero también tenemos otra forma que utilizan los sabios como los cánticos de alabanza. Y en este caso, pues tenemos el salterio o el cancionero más importante de todo a través de 150 salmos, ¿verdad? Que eran o son oraciones que se cantan o se cantaban, diríamos, en la liturgia del templo. ¿Ah? Son oraciones, por eso quien escribe los salmos se le llaman orantes, orantes, porque son oraciones que de alguna manera se murmullaban o am, se entonaban, ¿no? En los distintos momentos del culto. Entonces, dense cuenta, queridos alumnos, que en estos libros tenemos una variedad. Ahora, no quiere decir, perdón, la digresión que acabo de hacer, pero abriendo paréntesis, no quiere decir que estos libros, ¿verdad?, sean los únicos de sabiduría. Porque en los libros históricos, en la Torá, en los libros proféticos, hay secciones muy largas de poema. De hecho, los oráculos de los profetas están escritos en un género poético, ¿verdad? Por eso se utilizan muchos símbolos. Está escrito en poema. Hay muchos libros de historia donde hay sabiduría, ya les voy a explicar algunos, donde hay pasajes de aspectos de sabiduría, de fábulas, ¿no? Ya veremos. Así que bueno, cerrando el paréntesis, como diciéndoles, no crean que solamente estos 5 libros y el resto de la Biblia no hay poesía y no hay sabiduría, ¿no? Bueno, cerrando esto, quiero decirles que vean la gran cantidad que tenemos de propuestas para poder entender este concepto, ¿no? De lo que es la gran variedad que se tiene sobre la sabiduría y la poesía. Bien, tenemos, por ejemplo, cuando veamos un poco esto, la influencia que tiene. Vamos a tener una clase que tiene que ver cómo la sabiduría del mundo va a influenciar de manera muy poderosa a la sabiduría judía. ¿Va? Y entonces tenemos, por ejemplo, aquí una comparación, no voy a hablar mucho de eso, ya lo voy a hablar en otra clase. Tenemos, por ejemplo, los proverbios de los sabios, ¿no? En estos capítulos 22, 17 al 24, 34. Y hay una comparación entre estos proverbios con una obra egipcia, ¿verdad? Titulada, esta obra se titula, estos proverbios que aparecen en nuestra Biblia del capítulo 22, 17 al 24, 34, tienen mucha relación con esta obra egipcia que se llama Instrucciones de Amenhotep. Entonces, hay una clara influencia de la sabiduría del mundo, diríamos, sobre la sabiduría de Israel. Y esto no nos debe sorprender ni nada por el estilo, ¿por qué? Porque hay un diálogo de sabiduría, principalmente en el reinado de Salomón. ¿No? Salomón abre la puerta al mundo. ¿No? Se abre al mundo. Consecuentemente, uno de los aspectos con los que los sabios de Israel conviven o charlan, pues es con la sabiduría del mundo. Un caso concreto lo tenemos el himno de Atón con el Salmo 104, versículo 25-26. Este himno, que es un himno que se dirige, que escribe un personaje llamado Akenatón, donde dice, los barcos, dice este himno, los barcos se dirigen hacia el norte y también hacia el sur,
porque todos los caminos se abren con tu manifestación. Por lo tanto, los peces del río huyen de delante de tu cara, tus rayos están en el centro del grande mar verde. Bueno, acá evidentemente hay una alabanza a la divinidad llamada este, eh, Atón, y entonces claramente vemos que esta divinidad tiene poder sobre el mar, ¿verdad? Sobre el mar. Y por eso dice, los barcos se dirigen al norte, al sur, porque todos los caminos abren con tu manifestación. Es decir, Él tiene el dominio del mar y de las embarcaciones. Los peces del río huyen delante de tu cara. Es decir, es tan grande la presencia de Atón que la vida marítima, ¿verdad?, huye ante su presencia. Y finalmente lo manifiesta como un personaje con estos destellos de poder. Dice, tus rayos están en el centro del grande mar verde. Es decir, Atón es una divinidad muy grande, muy fuerte que domina el mar. Bueno, así lo entendían ellos. Los egipcios así lo entendían. Así entendían cómo se dirigían sus divinidades. Sin embargo, el sabio de Israel dice, no. No es Satón, ¿verdad? No es Satón el que tiene el poder sobre el mar. Es nuestro Dios, ¿no? El Dios de Israel. Y entonces escribe el sabio y casi dice lo mismo que este himno de Akenatón, pero no lo va a atribuir a Atón, sino lo va a atribuir a Dios. Y vean cómo el sabio de Israel, el orante, va a establecer que el Dios que tiene el poder sobre el mar no es Atón. Dice, mira el gran mar, ¿no? Mira el gran mar. O sea, es un mar inmenso, un mar profundo, un mar que no tiene fin. Dice, vasto en todo sentido, vasto, grande, enorme, poderoso, imponente. Allí bullen en número incontables pequeños y grandes animales. O sea, la vida marítima es tanta, ¿verdad? Que habría que tener una fuerza muy grande para tener todo eso bajo control. El versículo 26 dice, por allí circulan los navíos, ¿no? Los barcos, que según el himno de Atón iban al norte, al sur. Dice, bueno, por allí circulan los barcos, los navíos. Y va a mencionar una figura o una mitológica, una criatura mitológica, ¿verdad? Llamada el Leviatán, que según la cosmovisión judía, ¿verdad? El Leviatán era un monstruo marino que acechaba las profundidades del mar, ¿verdad? Por eso los judíos siempre reconocieron el mar como un símbolo del mal, con L. El mar con un símbolo del mal, porque bueno, allí habitaba el Leviatán. Pero fíjense que tanto los grandes navíos de las grandes potencias, porque no eran navíos pequeños, no eran barquitos o catamaranes, eran navíos grandísimos, y el Leviatán, el animal terrorífico, dice, ¿qué hiciste? Se lo atribuye a Dios para entretenerte. Es decir, ante la presencia soberana de Dios, todo esto son juguetes. ¿Ah? Todo esto es juguetes. Am, no, no hay forma de cómo Dios no pueda soportar esto, o pueda cuidar de esto, o pueda tener dominio sobre esto. Son juguetes. Los hizo para entretenerse, como para un día de campo, ¿no? Un hobby que el Señor tenía. Bueno, ven entonces en este diálogo que existe entre la sabiduría de los distintos pueblos antiguos con la sabiduría de Israel, la diferencia será que Israel atribuirá todos estos aspectos a Yahvé, ¿no? A Jehová Dios, a nuestro Dios, y no permitirá que se le atribuya a ninguna otra divinidad. La literatura poética cananea fue algo muy importante porque recuerden ustedes
que cuando las tribus de Israel, las 12 tribus, invaden Canaán y se asientan en Canaán, pues también son influidos por la cultura cananita. Y no solo por los aspectos idolátricos, sino también por los aspectos, como dije, de su sabiduría. No eran pueblos atrasados o retrasados, no eran pueblos que habitaban en cuevas o en cavernas, ¿verdad? Eran pueblos donde habían desarrollado su propia sabiduría, su propia filosofía, sus propias reflexiones. Y entonces también habían hecho suyo esta literatura poética con introducciones, subtítulos, anotaciones musicales. Se concluye que la poesía hebrea heredó de los elementos cananitas, pues la estructura literaria que tiene. ¿No? Entonces, así lo percibimos en los textos hebreos que elogian, que van a decir, mira, qué lindo los poemas que había ¿cómo es? En otras culturas, y van a reconocer este diálogo que existe entre la sabiduría judía y los demás. Por ejemplo, si nosotros vemos el libro de Primero de Reyes, vamos a leer solo esta cita, Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 30. Entonces habrá este texto que dice de la siguiente manera, Primera de Reyes 4:30. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Entonces reconoce que hay una sabiduría que rodea a Israel, todo el Medio Oriente, pero que se hace alusión a una sabiduría egipcia. Y dice, bueno, pues los egipcios desarrollaron una sabiduría muy grande, muy linda. Sin embargo, la sabiduría de Salomón era mucho más grande que la sabiduría de los egipcios. El profeta Jeremías también nos dirá este, esta referencia, pero ahora lo va a hacer en función de los edomitas, de los árabes. Jeremías 49, versículo 7, dice de la siguiente manera, acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Todo. Claramente esta cultura, esta sabiduría de los edomitas, pues también fue muy impactante y de alguna manera los sabios judíos leían este tipo de literatura. Es como hoy nosotros leemos mucha literatura de otras confesiones o de otros movimientos, ¿verdad? Y si uno no tiene un criterio, pues termina siendo influido por esa literatura. Lo mismo va a suceder ahora con la sabiduría de los babilonios, y el profeta Isaías nos lo va a decir en el capítulo 47, versículo número 10, y entonces va a decir así el texto. Porque tú confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Está hablando de Babilonia. Confiaste en el texto, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Tu sabiduría y tu mismo conocimiento te engañaron. Es decir, cuando alguien confía en su propia sabiduría, bueno, el proverbista dijo, no confíes en tu propia prudencia. No confíes en ti. No confíes en que vos sos el que tiene la verdad última, porque si te convertís en necio, entonces tu verdad deja de ser verdad. Bueno, estas entonces, hermanos, estos diálogos que tienen
el judaísmo o los sabios de Israel van a ir forjando y formando el conjunto de literatura poética y sapiencial que nosotros tenemos en el texto bíblico. Algo muy importante, hermanos, es que en el antiguo Oriente Medio, la literatura sapiencial que se desarrolló a partir de la reflexión de esos sabios iba en función de tres cosas que preocupaban a esas culturas, a los judíos, y que nos siguen ocupando a nosotros o nos siguen preocupando a nosotros. Primero, el significado de la vida. ¿Quién soy? ¿Verdad? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Que, viste, a veces te levantas a la mañana diciendo, bueno, ¿y qué con mi vida, no? ¿Qué, qué pasa conmigo? Entonces, siempre hay una profunda reflexión sobre el sentido de la vida, el motivo de vivir, si vale la pena vivir o no, si lo que estoy haciendo está bien o no, si vale la pena trabajar tanto, si vale la pena casarte, si vale la pena tener hijos, si vale la pena ejercer un ministerio. Siempre estamos constantemente en esta tensión de lo que la vida significa para nosotros. Y la literatura sapiencial se va a encargar de darle un poco sentido, ¿verdad? El libro del Eclesiastés, por eso será un libro muy, muy pesimista, porque va a cuestionar esto, va a cuestionar el sentido de la vida. Va a decir, estoy cansado, estoy fastidiado de ver siempre lo mismo. Entonces, se va a sentir muy confrontado con eso. Otro tema es la vida y la muerte, es decir, ¿qué hay más allá? Está bien, vivimos, no sé, 20, 30, 50 años, pero ¿y después qué hay, no? ¿Qué es la muerte? Y la muerte siempre ha sido como uno de los temas, aunque tabú, porque eso es uno de los temas que no se habla en la sobremesa de nuestras casas después de almorzar. Pero la muerte es algo que nos preocupa a todos, ¿no? Ya sea, o muchos, yo no le tengo miedo a morir, le tengo miedo a cómo morir. Bueno, pero ya tenés un miedo en relación a la muerte. No, no tengo miedo a morir, me da miedo dejar solo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, ¿no? Entonces, ya tenés un miedo, ¿no? La muerte siempre ha representado una gran incógnita y eso, pues evidentemente a todos de alguna manera nos golpea, ¿no? De alguna manera nos quebranta, diríamos, y bueno, hay que reflexionar sobre esto, ¿verdad? Hay que reflexionar sobre la muerte, sobre la destrucción. Por eso el libro de Job inicia con muerte. Hemos pasado por alto la muerte de sus 10 hijos, o sea, fueron 10 vidas, ¿no? Y no fueron cualquiera. La vida de sus siervos también, que mueren de una manera, ¿no? O sea, ¿por qué la gente muere, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la gente buena muere o por qué la gente buena sufre? Seguimos planteándonos nosotros. Cuando asistimos a un velorio y un jovencito, ¿verdad? Termina siendo asesinado por un maleante y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué de esa forma? Entonces, uno empieza a reflexionar y a meditar, ¿no? A veces uno no logra contemplar hacia dónde uno quiere ir, pero... Entonces, esto de la muerte va en función del tercer punto, que es la realidad del sufrimiento, del dolor, de la injusticia, de la maldad. Hoy vivimos en un mundo donde no estamos seguros, ¿verdad? Donde suena el teléfono y nos dicen que uno de los nuestros amados, un hijo, una hija, ha sido atacado, asesinado, que tuvo un accidente repentino, que un conductor ebrio, borracho, atropelló y mató. Entonces, uno se plantea un montón de cosas a partir de estos temas. He asistido a velorios y he encabezado las ceremonias como pastor de historias dramáticas, ¿no? De chicos que mueren de maneras muy terribles. ¿Y qué decís? ¿No? Vos no podés decir Dios así lo quiso. Hay que replantear mucho eso, ¿verdad? Dios no quiere eso, sino qué clase de Dios sería.
Sería un Dios sádico que le gusta mandar cosas feas como que para que nosotros reflexionemos. Jesús dijo, si ustedes como padres saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará cosas buenas? O sea, no nos puede hacer cosas malas, ¿no? No puede querer que sucedan cosas terribles en nuestra vida. Bueno, a partir de ahí entonces se forman todos estos conceptos de sabiduría que serán muy importantes en cuanto a este tópico. Así que bueno, hermanos, vamos a dejar aquí la clase. No quiero cansarlos, vamos a ir despacio, ya vienen de un ritmo. Bueno, solamente quiero decirles que tenemos aquí los libros poéticos o sapienciales que aparecen tanto en la Biblia hebrea como en la Biblia de los 70, la Septuaginta. Hablando de los libros poéticos, se ha clasificado así al libro de los Salmos, ¿verdad? Son poemas, al libro del Cantar de los Cantares, poemas de amor. Salmos son poemas cúlticos, Cantar de los Cantares son poemas de amor y Lamentaciones son poemas de duelo, ¿verdad? Endechas, de elegías. En el caso de los libros sapienciales, bueno, tenemos el libro de Job, ya vamos a ver este libro maravilloso que nos ha cautivado, pero que hemos sido muy injustos con ese libro. Bueno, ya vamos a ver. El libro de Job, también el libro de Proverbios, en esta, bueno, Job es una historia que tiene que ver con el sufrimiento. ¿Por qué los buenos sufren? Esa será la tesis que manejará el libro de Job. El libro de Proverbios, los primeros 9 capítulos se cocinarán aparte porque son poemas que se basan en una sabiduría personificada. Y después vendrán toda una serie de sentencias o de proverbios, tanto de carácter admonitorio o de carácter declarativo, que nos van a reflejar la realidad de muchas áreas de nuestra vida. Y tenemos el Eclesiastés. El Eclesiastés, que será un libro contracultura, un libro que chocará con el optimismo de la vida, porque el predicador, como así se hace llamar el personaje del libro, el predicador se dará cuenta de que no le haya sentido a esto, ¿me entendés? No le haya sentido, no le haya razón. Es como que, sí, y bueno, ¿y para qué voy a la iglesia, verdad? ¿Y para qué sirvo a Dios? ¿Y para qué soy bueno? ¿Y para qué si todo es lo mismo? Nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Entramos como en un ciclo, ¿verdad? El ciclo de la vida que nos va desgastando. Bueno, eso básicamente nos planteará el Eclesiastés. Y estos dos libros que pertenecen a la Biblia Septuaginta, que será el libro de sabiduría y eclesiástico, que no serán libros que nosotros reconoceremos como inspirados, sino serán libros básicamente que se escriben en la época griega. ¿Ok? Muy bien, pues entonces hasta aquí terminamos esta pequeña introducción, este pequeño acercamiento que hemos querido ya empezar a manejar, qué literatura nos vamos a enfrentar y bueno, despertar un poco el interés de cómo esta literatura, como dije, es mucho más empática con nosotros, es mucho más cercana a nosotros. Nos vamos a ver reflejado mucho en estos libros. Así que... Les invito a que puedan ir leyendo de menos a más, ¿verdad? No les pido que lean el libro de los Salmos, porque bueno, son 150 y, o sea, no les digo que lo lean ahora en la cursada, porque no nos va a dar tiempo. Sí, pueden leerlo y toda la vida pueden estar leyendo la Biblia, pero lean, ¿ok? Lean, lean, lean. Bueno, pues hasta aquí entonces dejamos la clase. Nos vemos Dios mediante mañana porque mañana estaremos viendo el fenómeno sapiencial, ¿no? Cómo el fenómeno sapiencial va a influir de manera muy fuerte y muy poderosa en la conformación
de el sabio de Israel, ¿no? Estos hermosos libros que nosotros tenemos como palabra de Dios. Bueno, gente linda, bienvenidos otra vez. Deseo que Dios les bendiga, que les motive a profundizar esa literatura. Habrá mucha reflexión, tenemos que de dejar de correr un poco y vamos en algún momento sentarnos, vamos a reflexionar, vamos a observar, vamos a escuchar, ¿verdad? Y vamos a hacer un ejercicio de sabiduría, ¿no? Así que bueno, espero que sea interesante la cátedra en esta cursada. Bueno, Dios los bendiga, nos vemos Dios mediante el día de mañana. Abrazos y bendiciones.